Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 42 de la serie, El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación a la cultura de todos los mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, don Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, el señor Felipe Saldívar. Todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer tu historia. Había terminado el periodo conocido como temporada de lluvias. En el Anáhuac el sol resplandecía. Era el año 1517. El emperador estaba satisfecho. Cacamatzin sería coronado. En el gran Tecpan del emperador era un día como cualquier otro. Todo en el palacio resplandecía y los muchos sirvientes iban de un lado al otro. En uno de los patios la familia del emperador departía con él. Unas 30 o 40 de sus mujeres. Un número igual de sus hijos. Era un día sereno y tibio de octubre.
y la monotonía del Palacio Imperial hubiera permanecido igual, de no haber ocurrido un hecho notable. Abandonaban la ciudad de Iztapalapan unos 2000 tamemes. Textlacatzin venía al frente de ellos. Era uno de los más poderosos comerciantes del mercado de Tlatelolco. Acostumbraba a comerciar con los mayas y los totonacos en la costa del Golfo, por el rumbo de la provincia de Xicalanco. Aquel hombre era rico y muy poderoso, y tenía influencia en el Palacio Imperial. Con varios de sus hijos y sus parientes, entró el poderoso Poxteca a Tenochtitlan, surcando la calzada de Iztapalapan. Aquella tarde se avecindó en la región de Tlatelolco. Vivía en una casa enorme, llena de sirvientes y con varias esposas. Pero el comerciante sabía que tenía grandes noticias que dar al emperador. Era amigo del gran Cihuacóa y de inmediato solicitó una audiencia con el emperador. Traía noticias de la mar sagrada. Normalmente las entrevistas se concedían a los 20 o 30 días después de ser solicitadas. Pero el gran Poxteca sabía que al emperador aquellas noticias le mantendrían muy interesado. Así es que envolvió una pequeña caja de madera y la llenó de finas piedras de oro, mezcladas con lapislázuli. Luego la envolvió en un gran paño blanco de hilo de oro y la envió como regalo a su majestad. El gran Cihuacóa tenía más de 20 secretarios o sus equivalentes. Uno de ellos sumamente influyente, llamado Tlatzin. Tlatzin hizo saber al gran Cihuacóa de la presencia de su amigo y fue recibido en el acto. Aquella noticia era muy inquietante. El emperador debía saberlo al momento. Así que el gran Cihuacóa dijo al comerciante y a sus 3 hijos que le esperaran en aquella habitación, que era un aposento de la sección del Palacio Imperial, en donde tenía sus oficinas y su casa habitación, el gran Cihuacóa. Pasaron apenas 3 horas, cuando aquel hombre con los ojos perplejos fue informado de que sería recibido esa misma noche por el emperador, algo insólito e inusitado. No había tiempo de que aquel gran comerciante regresara a su casa. Por lo tanto, el Cihuacóa dio órdenes para que sus propios sirvientes le entregaran vestiduras apropiadas. Recordemos que nadie podía presentarse con toda su gloria y pompa ante el emperador, sino que tenían que hacerlo con ropas sencillas, humildes. Una tilma hecha con fibra de maguey. Tenían que retirar su calzado suntuoso para ostentar, si acaso, unas sandalias hechas de fibra. Era como el filo de las 9:30 de la noche,
una hora inapropiada para visitar el palacio. Pero Moctezuma había insistido en escuchar de inmediato al poderoso y rico comerciante, al que conocía y le tenía cierto afecto. El comerciante se postró en el suelo y lo besó. Y aunque era de alto linaje, no era un príncipe. Después de las salutaciones acostumbradas, habló. Recordemos que el emperador tenía un protocolo rígido y exquisito, pero ese día el emperador mismo insistió al comerciante en que podía verlo a la cara, aunque esto era un desacato en todas las condiciones regulares. Entonces el comerciante abrió sus labios y le dijo: como tú sabes, mi gran señor, yo comercio desde hace 20 años en Xicalanco, límites mismos de la frontera oriental del imperio con los reinos mayas. Muchos ricos y poderosos comerciantes de Yucatán, de la tierra del Mayab, me han contado cosa importante. Me han dicho que ellos están comerciando con los hombres blancos, con pelos en la cara y de tez blanca. Me han dicho que no creen que sean dioses, que más bien se comportan como hombres. Moctezuma se levantó de su trono. Sus ojos brincaron, observando la cara del comerciante. Sus hijos, trémulos de miedo, palidecieron al ver que el emperador se acercaba a ellos, inquiriéndoles: son blancos, altos, rubios, barbados, y me dicen que no son dioses. ¿Cómo puede haber tales hombres? Mi gran señor, en antesala en el palacio he dejado a un sirviente que es un esclavo maya. Él los ha visto, mi gran señor. Pero por ser tan baja su condición, ha sido imposible que le permitan la entrada a tu palacio. Pero él espera con otro de mis hijos, y si tú lo permites, yo que hablo la lengua maya, serviré de traductor. Él, mi gran señor, él los ha visto. Esta era la gran oportunidad que esperaba el emperador. Tener contacto con alguien que hubiera podido dar testimonio de los hechos. Un testigo presencial. Moctezuma generalmente nunca hablaba por su propia boca a gentes de condición tan baja como aquel comerciante. De manera que tenía 2 secretarios que respondían. En aquella ocasión los secretarios fueron alejados y el propio emperador quiso inquirir al comerciante y le ordenó que trajeran al esclavo. Uno de los hijos del gran comerciante salió en pos de aquel esclavo. Era un hombre delgado y bajo, pero joven. Era maya y hablaba aquella lengua de distantes tierras. El emperador ordenó al comerciante y al ciguacúa que ellos fueran quienes le interrogaran.
ya que estaba estrictamente prohibido por el protocolo hablar con los esclavos. El emperador únicamente escucharía. Así que el Cihuacóa inició el interrogatorio, toda vez que aquel pequeño hombre delgado y joven estuvo postrado ante ellos. El Cihuacóa del imperio le dijo al comerciante posteca de Tlatelolco, utilizando la lengua náhuatl. Y finalmente, el comerciante interrogaba en maya y respondía. ¿Te parece que son hombres o crees que sean dioses? Y el hombre pequeño de origen maya no acertaba, pero respondió: si son dioses, son malignos. Utilizaron sus extrañas armas para diezmar a mi gente, y por eso caí esclavo, ya que ellos me vendieron, y por ellos caí cautivo. Pero se dice que aquellos hombres o dioses son muy malos. El Cihuacóa seguía preguntando: ¿por qué lo dices? ¿Qué fue lo que viste? Una tarde llegaron en sus grandes islas que flotan, llenas de tela, con enormes palos de mucho de alto. Eran 3 de estas islas que flotan. Se aposentaron frente a la costa y botaron a la tierra enormes canoas, y sobre de estas vinieron hasta la orilla de la playa. Nos hacían señales y conocían algunas palabras de nuestra lengua. Nos decían que querían comerciar, pero se robaban a nuestras mujeres y las raptaban. Y eso provocó una terrible pelea. Y cuando quisimos ir en defensa de nuestras mujeres, con artes diabólicas, desde sus grandes islas se escuchó un estruendo como de rayos y grandes columnas de humo, de unos cilindros extraños como de piedra. Se oían explosiones, y donde caían estas grandes explosiones, saltaban los cuerpos muertos de docenas de los nuestros. Con ese infinito poder, podían a la distancia matarnos por centenares. Y traían como tubos que echaban humo y fuego, y atravesaban nuestros cuerpos, produciendo heridas terribles y nunca antes vistas. Y en lugar de espadas de obsidiana, utilizan láminas de metal que cortan el cuerpo y son tan poderosas que pueden dividir el cuerpo de un hombre completo. Con esos rayos y artes malignas, nos vencieron siempre en todas las batallas.
sus grandes islas cargan una especie de venados o animales que causan terror. Y se suben en ellos y avanzan sobre la tierra. Y es tanto su furia y su furor que no hubo ejército que les venciera, por valeroso que éste fuera. Y un día vienen y otro día desaparecen, volviendo a la mar sagrada para no verse más. Los ojos del Cihuacóa estaban atónitos, los del emperador pensativo. ¿Era aquello el producto de la imaginación de un hombre o era verdad? Si era verdad, no cabía duda que se trataba de terribles dioses con poderes inmensos. Y si era solamente una fábula, no cabía duda que la imaginación de aquel hombre era extrema. Sin querer oír más, el emperador se retiró de su trono mientras que todos se postraban al suelo para no verle. ¿Verdad o mentira? El emperador no sabía si confiar en la palabra de un hombre. Nuevamente mandaría Moctezuma emisarios rumbo a la mar sagrada, pero quería hechos verdaderos y no historias fantásticas. Y así el tiempo pasó y se acercaba ya el día de la coronación del próximo gran rey de Texcoco. Vamos a mensajes. Había llegado el día de la sublime coronación de Cacamatzin. En Texcoco había opulencia. Embajadores llegados de todos los puntos de la tierra mesoamericana. Se contaría con la presencia del propio emperador y con la del rey de Tacuba. Hubo 4 días de ceremonial y celebraciones. Enormes cantidades de tributo, miles de tamemes que lo transportaban. La fecha había sido elegida por los grandes sacerdotes que conocen los secretos del Tonalámatl. En el gran templo, en la gigantesca pirámide que se encontraba al centro de la ciudad y que equivalía a un templo mayor, tendría lugar la entronización. Era el gran templo mandado erigir por el gran Nezahualcóyotl. Un edificio que tenía para entonces más de 90 años. Se dice que la primera piedra la había construido el gran Techotlala. Habían sido ahí ungidos todos los reyes de Texcoco. Y finalmente el gran día llegó,
Y el emperador Moctezuma, en su gran barca, arribó en medio de la pompa y el anuncio de los caracoles sagrados. Era el más importante de todos los invitados y fue recibido con la más grande e impresionante respuesta de la gente. El emperador solamente estaría unas horas. Tenida la coronación, regresaría a Tenochtitlan. Había cientos, miles de braseros sagrados que sahumaban el incienso. El dios supremo de Texcoco era el dios invisible que no tiene rostro. Ometecutli, Omecíhuatl, el señor del cerca y del junto, al que todos llaman Tloque Nahuaque. El poderoso padre del Omeyocan. Y la ceremonia comenzó. Era extraordinario lo que se veía. Era espectacular. Cientos de sacerdotisas danzaban. Y luego el ceremonial tolteca de más de 800 años. Y luego finalmente los grandes atavíos del emperador. Los grandes atavíos de aquel emperador de Texcoco. Una de las tres cabezas de la Triple Alianza. Y después de 4 o 5 horas de ceremonia, el gran Copili sobre la cabeza de Cacamatzin. Y el júbilo de todos. Y en los templos había sacrificios de sangre. Y finalmente el regocijo de todos. Nadie se imaginaba que esa sería una de las últimas grandes fiestas en Anáhuac. Negros acontecimientos estaban a punto de suceder. El emperador se veía preocupado. Tenía noticias de uno de sus hijos, el príncipe Tentlili, a quien había comisionado guardar la costa del Mar Sagrado y a quien había entregado un gran batallón para hacerlo. El emperador se retiró antes de que anocheciera, mientras que todo Texcoco se entregaba a la fiesta y a la alegría. La nave imperial cruzó las aguas en medio del espectáculo de luces que era la ciudad de Texcoco, con miles de teas encendidas, verdaderamente cientos de miles de luces. El Cihuacóa permanecía en el palacio, no le había acompañado a la ceremonia. Tenía noticias importantes. El supremo Tlacatecatl o capitán general del imperio le aguardaba también. La silla de oro del emperador estaba dispuesta y sus portadores le alzaron de inmediato, toda vez que desembarcó de la gran nave dorada. El emperador era seguido por más de 200 de sus principales allegados. Había noticias, graves noticias. Más de una docena de generales del ejército esperaban pacientemente en el Palacio Imperial.
Se sabe que en el Palacio Imperial había un gigantesco destacamento militar siempre, y que en él siempre por lo menos había 1000 o 1500 hombres. Pero un número tan nutrido de generales y principales era raro verlo. El emperador aguardaba por las noticias, puesto que había destinado a su hijo Tentlili como comandante general de la costa del Golfo, de la Mar Sagrada. Pero había noticias de avistamientos extraños. Durante varios meses había ocurrido lo mismo. Ya era el año 1518. Tentlili había enviado 3 hombres de su máxima confianza, 2 de ellos príncipes, del más alto grado militar. Y finalmente, con una docena de militares del más alto rango, Susiwakua y el capitán general de los ejércitos del imperio, el emperador escuchó a los mensajeros. Todos hicieron las reverencias acostumbradas. Tocaron el piso con el dedo índice y en cuclillas hablaron al supremo emperador. 4 islas gigantes han sido vistas. Vienen bordeando las costas del imperio. Dejaron las tierras de la región de los mayas para adentrarse a nuestras provincias. Enseguida, uno de los príncipes extendió ante el emperador un gran libro códice. En este podían verse con exactitud tanto el aspecto de los españoles como las características de sus naves. Los tlacuilos del imperio eran extraordinarios escribanos y dibujantes. Era la primera vez que Moctezuma tenía ante sus ojos la presencia viva de los extranjeros. Podía ver perfectamente con claridad sus barbas. Podía ver que tenían pelos en la cara como le habían dicho. Podía ver la forma exacta de aquellas raras embarcaciones que como montañas flotantes era en lo que viajaban y se transportaban. Podía ver por primera vez el rostro de aquellos intrusos. Todavía sentía la duda. ¿Son hombres o son dioses? El emperador escuchó pormenores. Tenía la costumbre de viajar distancias relativamente largas, 100 o 200 kilómetros, y luego estacionarse y mantenerse en un solo sitio 4 o 5 días, bajar a tierra pretendiendo comerciar con la gente y después regresar a sus naves. Traían objetos extraños que entregaban a los súbditos del imperio. Una especie de bolitas como de vidrio o cristal. Y también unos objetos que sonaban como tintineando. El emperador tuvo en sus manos aquellos objetos sagrados que ordenó que de inmediato fueran enviados a los sacerdotes de la ciudad de Tula para que dijeran si procedían del dios Seacatl-Topiltzin-Quetzalcóatl, el antiguo príncipe fundador de Tula. Pero el emperador estaba interesado en sus acciones militares. Se enteró de que había habido una pelea en la costa de Coatzquistlan. Escuchó nuevamente el relato que ya no le pareció tan fantástico. Desde sus islas podían desatar feroces tormentas
Aquellas raras embarcaciones se envolvían de humo y disparaban fuego, y aquel fuego llegaba a la costa y podía matar a muchos. No tenían idea de cómo hacían aquel fuego, o si eran poderes de su mente, o hechizos poderosos. Pero ya no estaba hablando con esclavos, ahora estaba hablando con militares. No cabía duda de que todo eso era verdad y que tales artes o poderes existían. De manera que el emperador de inmediato despachó una comisión de militares, más de 500, con presentes que deberían ser entregados a los extraños cuando estos atracaran en tierra. Comisionó directamente a su hijo, el príncipe Tentlili, para presentarse ante aquellos extranjeros en su nombre. La comisión partió a medianoche, dejando Tenochtitlan, cuando todavía en Texcoco se festejaba la coronación de su rey. Los aztecas tenían la capacidad de viajar a gran distancia con facilidad. De manera que en unos cuantos días, aquella comisión podría llegar a la costa de lo que hoy llamamos Veracruz. Los capitanes informaron al príncipe Tentlili que siguiera de cerca aquellas extrañas islas o naves y que finalmente aguardara el momento para tener contacto personal con ellos. El príncipe Tentlili obedeció las órdenes de su padre, el emperador. Con una comisión del ejército que tenía más de 2000 hombres, siguió por la costa el camino de las islas. Finalmente, los españoles, que venían al mando del capitán Juan de Grijalva, llegaron hasta un pequeño islote en lo que hoy llamamos Veracruz. Juan de Grijalva encabezaba una expedición que había salido de Cuba. Los españoles habían bordeado la costa de Yucatán y habían explorado sus ríos. Juan de Grijalva venía al mando de 4 naves. Era ya el mes de agosto de 1518. Los españoles habían explorado el río que hoy se llama Grijalva. Y después habían seguido por la zona de Coatzacoalcos hasta llegar a la isla de San Juan de Ulúa, que precisamente Juan Grijalva bautizó como Isla de San Juan, a la que dio el nombre de Ulúa porque escuchaba que los mexicas le llamaban de este modo o algo parecido. Finalmente, Juan de Grijalva decidió atracar en aquella isla durante 6 días. Era el momento esperado por el príncipe Tentlili. Era el momento en que 2 mundos tendrían el primer contacto. Vamos a mensajes. Era la segunda mañana después de haber atracado en San Juan de Ulúa. La expedición española se encontró con una muchedumbre que desde la costa agitaba banderas.
Los primeros en ver aquello fueron Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado, capitanes de Juan de Grijalva. Azorados todos los españoles vieron como una gran cantidad de canoas se acercaban. Había grandes personajes sobre las canoas. Por cómo iban vestidos debían ser de alto rango en su cultura o civilización. Francisco Montejo le preguntó a Juan de Grijalva: «¿Dejaremos que se acerquen?». Grijalva contestó: «No los veo en son de guerra. Permitámosles acercarse». Y así fue el primer encuentro entre aztecas y españoles. A los españoles les asombró la forma como aquellos indios se vestían, con tanta distinción, con tanta elegancia y con tanta riqueza. Cuatro de ellos subieron a bordo de la nave capitana. A modo de señas o como pudieron se entendieron. Aquellos hombres traían presentes y señalaban insistentemente a la costa, como queriendo decir que un gran personaje aguardaba por ellos. Pero ¿quién sería? ¿De quién se trataba? ¿Acaso enviados del fabuloso emperador que le habían platicado a los españoles que existía en las tierras lejanas, en medio de una gran isla? Y llenos de curiosidad, los españoles accedieron a bajar. Después de 2 horas de movimiento, los españoles, equipados con una gran cantidad de armas, inclusive de fuego, se acercaron a la playa. Y atónitos quedaron cuando vieron que en una gran tienda de campaña muy cerca se encontraba un personaje muy joven, de apenas unos 20 o 21 años. Era el príncipe Tentlili Tentlitzin, hijo del gran emperador y emisario suyo. La entrevista fue breve. Hubo intercambio de muchos regalos, gemas y cascabeles de parte de los españoles, aunque estas gemas eran simplemente bolas de vidrio. Y en cambio, de parte de los aztecas, una gran cantidad de joyería de oro y piedras preciosas, así como de grano de cacao. Y aunque no pudieron entenderse, lo que quería el príncipe azteca es saber si aquellos extranjeros eran humanos o eran dioses. Los observó con detenimiento. El príncipe tenía junto a él un gran séquito, inclusive el gran gobernador azteca de aquella provincia. Finalmente, los aztecas se retiraron y 6 días más tarde, Juan de Grijalva abandonó la costa de Veracruz para regresar a Cuba. Rápidamente el príncipe Tentlili regresó a Tenochtitlan para hablar personalmente con su padre, el emperador. Y aproximándose a la ciudad, muy pronto los emisarios del imperio se enteraron de que grandes noticias llegaban desde la costa. Inquieto, el emperador esperaba y se asomaba constantemente por sus inmensos balcones, hasta que finalmente vio la apuesta figura de su hijo, el gran capitán. Y finalmente, cuando estuvieron al fin a solas en uno de los grandes salones de aquel inmenso palacio, Moctezuma le dijo a su hijo: Dime, ¿hombres o dioses?
Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 42 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Y te recuerdo que el conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Conoce tu historia. Y nuevamente muchas gracias por tu preferencia y te espero mañana en el próximo capítulo de la serie.